pulmonar crónico. Vamos a poner la presentación. Ustedes me dicen cuando se vea la presentación. Ya sabe, doctor. Ya se ve. Ya se ve, bueno, miren. Entonces, cor pulmonar es lo mismo que cardiopatía hipertensiva pulmonar. ¿A qué le llamamos esto de cor pulmonar? Fíjense, todo proceso pulmonar. Quiere decir que lo primero que tenemos que ver es que mi paciente tenga una neumopatía crónica. Y secundariamente afecta la función y anatomía de las cavidades derechas del corazón. Es decir, los problemas pulmonares crónicos producen hipertensión pulmonar. Y por lo tanto, primero se hipertrofia el ventrículo derecho, después se dilata y por lo tanto va a haber insuficiencia tricuspidia. Es decir, primero se hipertrofia ventrículo derecho y posteriormente se dilata la aurícula y ventrículo derecho. Por lo tanto, en el electro primero hay hipertrofia del ventrículo derecho y posteriormente crecimiento de aurícula derecha y bloqueo de la rama derecha por la dilatación. Lo podemos dividir en dos tipos, agudo y crónico. El que vamos a hablar ahorita primero es el crónico. Los agudos, algo que aumenta la presión de la arteria pulmonar en forma aguda. Por lo tanto, la más común es tromboembolia pulmonar. Y crónico, pues todos los problemas pulmonares crónicos. Todos conocemos que la neumopatía obstructiva crónica, el EPOC, es una de las neumopatías más comunes. Pero no solo se limita a ella, sino cualquier enfermedad pulmonar crónica, ya sea intersticiales o algunas otras. ¿Por qué los problemas pulmonares producen hipertensión pulmonar? Lo que hace es que en estos pacientes tienen hipoxia. Y la hipoxia produce una vasoconstricción pulmonar, lo cual con el tiempo produce cambios en la vasculatura pulmonar, aumentando la presión crónica de la arteria pulmonar. Y el ventrículo derecho tiene que pasar la sangre sobre la arteria pulmonar, por lo tanto se hipertrofia, si esto persiste se dilata. Y es el factor más importante, la hipoxia, que causa vasoconstricción pulmonar, pero influyen también otros factores. Pulmonar crónico, ya sea por proceso de 2 y A2. Entonces, en conclusión, todo proceso de las vías aéreas, con membrana alveolo capilar, que nos va a dar hipoxia crónica, vasoconstricción crónica, por lo tanto, aumenta las resistencias arteriolares y al final de cuentas va a terminar en hipertensión arterial o hipertensión, digamos, pulmonar. ¿Cuándo podemos decir que hay hipertensión pulmonar? Acuérdense que la presión de la arteria pulmonar es ¿cuánto? ¿Quién recuerda? 25, 10 y media de 15, con la sistólica es de 30, con una presión media de 20, entonces decimos que ya hay hipertensión pulmonar. En estos pacientes encontramos una hipertensión pulmonar de 50, 60, muy alta. ¿Qué es lo que causa esa vasoconstricción pulmonar? Cambios en la arteriola pulmonar, lo que va haciendo al final de cuentas remodelado de la misma y disminución del calibre de la arteria pulmonar, por lo tanto aumenta su presión. El cuadro clínico, pues, como se comprende, pues, tenemos un paciente con una neumopatía crónica que tiene cianosis y después nos da datos de falla cardíaca. Entonces, el diagnóstico pues es franco, sencillo. Y aquí siempre recordamos
un dato clínico que habíamos visto, el complejo pulmonar de Chávez, que lo recordamos por historia. Lo buscamos pocas veces, pero ahí siempre hay que recordarlo. En el segundo espacio intercostal, junto al esternón del lado derecho, cuando está dilatada la arteria pulmonar, podemos encontrar. Ponemos la mano y sentimos una pulsación. Percutimos y hay una zona de matidez más o menos de 2 centímetros. Y después ponemos el estetoscopio y escuchamos un soplito. Eso es lo que describió el doctor Ignacio Chávez, que lo determinó como complejo pulmonar de Chávez y significa dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Como ven, como la literatura mexicana le da mucha importancia a la clínica, entonces dimos a la exploración, ponemos la mano y encontramos una pulsación. Percusión, mates, más 2, y después auscultación, un pequeño suplicio. Lo buscamos en la clínica real. Yo ocasionalmente lo busco en aquellos pacientes pulmonares crónicos y a veces lo encontramos. Sobre todo aquellos pacientes que en el electro tienen ingurgitación yugular, hepatomegalia y bloqueo de la rama derecha del haz de His, pacientes que tengan problema pulmonar crónico. A final de cuentas, todos los problemas pulmonares, cuando tienen hipoxia y por otros factores, aumenta la presión de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho se hipertrofia. En la primera fase vamos a encontrar en el electrohipertrofia del ventrículo derecho y posteriormente bloqueo de la rama derecha. Quiere decir que ya se dilató. En el electro, obviamente vamos a encontrar la P pulmonar. La P pulmonar en el electro se caracteriza por una P de 2 milímetros o más de altura, es decir, 0.25 milivoltios. Y en B1 vamos a encontrar R altas. En B1, T negativa, ramas asimétricas y S profunda en B6. Sus características. La imagen radiográfica, lo que vemos que la pulmonar aquí está bombada y tenemos una neumopatía crónica. Entonces el diagnóstico es muy fácil. Un problema crónico que desarrolla hipertensión pulmonar, aumenta la presión pulmonar, fundamentalmente el factor es por hipoxia, se hipertrofia el ventrículo derecho, después se dilata. Electro, hipertrofia del ventrículo derecho, después bloquea la rama derecha de las déficits. Entonces, primero se hipertrofia y después se dilata. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Crecimientos de cavidades derechas. Es un electro, dice que este es femenina de 39 años con fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que encontramos? Fíjense, la onda P en el T2 mide 0.3 milímetros, 3 milímetros es el 0.3 milivoltios. Es decir, tiene más de 2.5. Por lo tanto, está crecido la aurícula o el atrio derecho. Y en B1 empezamos una pequeña Q, aquí no hay Q. Hay una R como de 4 milímetros, pero no hay S. Entonces es pura R. Y la T negativa de ramas asimétricas. Esta imagen es de hipertrofia del ventrículo derecho y se acompaña de S profunda en B6. En este caso el eje eléctrico sí está desviado a la derecha. Aquí vemos una pulmonar abombada y los problemas de pulmón, fundamentalmente es la patología. Si le hiciéramos el eco, ¿qué vamos a ver? Podemos encontrar hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. Y crecimiento de la aurícula derecha. Como está desplazando tanto el tabique interventricular como interauricular por aumento de la presión hacia el lado izquierdo. Y el tratamiento,
O sea, el problema es la neumopatía. Entonces, la neumopatía es la que requiere tratamiento. Si tiene ingurgitación yugular, hepatomegalia, y fíjense que esos pacientes habitualmente no tienen edema. Necesitan oxígeno, pocas veces diuréticos, salvo que tengan edema en las piernas, si no, no. Y mantener una presión adecuada. Pero el tratamiento va dirigido a neumopatía. Aunque aquí dice digital, lo puse intencionadamente. Los pacientes con problemas con hipoxia se intoxican fácilmente con digital. O sea, no damos digitálicos a los problemas pulmonares crónicos porque fácilmente se intoxican. Entonces, como ven, coro pulmonale más que todo lo vemos porque es un diagnóstico que hacemos frecuentemente. Entonces, si yo encuentro un problema pulmonar crónico, tiene ingurgitación yugular, hepatomegalia, rara vez encontramos edema, pero puede haber. Le tomo un electro y si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, derecho, perdón, hipertrofia del ventrículo derecho, pues es un coro pulmonar ya crónico. Si tuviera un eco, la pulmonar, vamos a encontrar aumento de la presión de la arteria pulmonar. Y posteriormente a otros pacientes tendrán bloqueo completo de la rama derecha de las leyes por la dilatación de cavidades derechas. El tratamiento va dirigido ¿a qué? Al problema pulmonar. Si requiere oxígeno, se le da oxígeno, broncodilatadores, todo lo que conlleva la patología pulmonar. Digitálicos, no. Los pacientes que tienen hipoxia se intoxican fácilmente con digital. Beta bloqueadores, pues habitualmente no. Acuérdense que, aunque son cardioselectivos como el metoprolol, uno de sus efectos secundarios es que pueden producir broncoconstricción en un paciente que tenga neumopatía crónica. ¿Por qué? Por estimulación de los receptores beta 2 adrenérgicos. Por bloqueo, ¿verdad? De estos receptores. ¿Alguna pregunta sobre cor pulmonar crónico? El diagnóstico es fácil, es un término empleado frecuentemente. Si no hay preguntas sobre cor pulmonar, ahora vamos a ver un tema que realmente se ve en neumología, que es tromboembolia pulmonar. Creo que ustedes también lo ven en tórax. Pero por ser una patología que si no la sospecha uno, puede pasar desapercibido. El diagnóstico de tromboembolia pulmonar muchas veces pasa desapercibido. Por lo tanto, es un tema que se revisa en neumología, se revisa también en cardiología, aparte que es una causa de dolor torácico, potencialmente letal. Entonces, la tromboembolia pulmonar siempre hay que recordarla y sospecharla. Vamos a ver algunas de sus características en forma general. Ah, no, este no es. Ahora vamos a ver la cardiopatía hipertensiva pulmonar aguda, pero el diagnóstico, la causa más común es tromboembolia pulmonar. Aunque las neumopatías agudas graves también pueden producir hipertensión pulmonar aguda y sobrecargar cavidades derechas del corazón. Pero la causa más común es tromboembolia pulmonar. El problema de la tromboembolia pulmonar es que pasa desapercibido. A ver, vamos a ver algunos casos. El 90% de la tromboembolia pulmonar se debe a trombosis venosa profunda de los miembros pélvicos, los cuales hay dos cuadros clínicos. Uno, el típico,
Si me llega habitualmente una mujer, más frecuente en el sexo masculino, femenino, pero puede ser también en hombres, pero es más frecuente en el sexo femenino, con un miembro pélvico aumentado de volumen en forma aguda, doloroso. El trayecto de las venas es muy dolorosa y tiene disnea y taquicardia. Digo que es una trombosis venosa profunda del miembro pélvico, vamos a suponer ejemplo derecho, más tromboembolia pulmonar. Ese es el clásico que no se nos pasa porque tiene una trombosis venosa y tiene taquicardia y disnea, tiene patología pulmonar. Obviamente a este paciente se le hace una angiotomografía de tórax y podemos llegar al diagnóstico fácil. Pero otras causas de hipercoagulabilidad también pueden llevar a tromboembolia pulmonar. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Es una paciente con sobrepeso o obesidad que empieza con disnea y taquicardia, pero no le encontramos la causa. Si ustedes me dijeran una paciente que llega con disnea y taquicardia, pues hay muchas causas. Y aunque si no se sabe diabética, no se sabe, tengo que hacerle una glucemia capilar, no voy a hacer que la respiración sea una respiración acidótica, y yo estoy confundiendo con otra cosa, pero ahí con una glucemia capilar se diagnostica. Ahora bien, estoy hablando de un caso clínico que no tenga ningún antecedente, que ya la estudié clínicamente en laboratorio común, con obesidad, disnea y taquicardia, que no encuentro yo una causa específica. Ese es el dato clásico también de una tromboembolia pulmonar, que puede pasar desapercibida si no lo pienso. Ahora tenemos otros factores, otro grupo de pacientes que decimos que tienen factores de riesgo de tromboembolia. ¿Qué factores son estos? Fíjense bien. En el hospital decimos muy sencillo: paciente que no se mueve se trombosa. Entonces, si yo encuentro un paciente que estoy viendo que no se moviliza y lo veo hoy en la misma posición y en el siguiente turno igual, tiene alto riesgo de tromboembolia pulmonar. Reposo prolongado en cama. Todas las cirugías de cadera y de fémur, o fracturas de fémur, de cadera, o cirugías de fémur y de cadera, tienen riesgo de tromboembolia pulmonar. Todas las patologías ginecobstétricas tienen riesgo de tromboembolia pulmonar. Insuficiencia cardíaca también. Esos son factores de riesgo de tromboembolia pulmonar. Entonces, si me encuentro un paciente en urgencias que tiene fractura de fémur y de cadera, y actualmente ya no hay problema porque tenemos la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso, se le aplica como protección de riesgo. Tiene riesgo de tromboembolia pulmonar y le damos enoxaparina como profiláctico. Si yo sé que ese paciente, un abuelito o una persona que es por su patología, veo que está en la misma posición en la cama, pues tiene riesgo de tromboembolia pulmonar, hay que darle enoxaparina 1 miligramo de peso. Por eso cada vez un poquito menos frecuente, porque siempre buscamos los riesgos de tromboembolia pulmonar en el hospital. Acuérdense, cirugía de pelvis, de cadera o fracturas de las mismas, cirugía ginecobstétrica, reposo prolongado en cama, insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hemos comentado que la trombosis venosa profunda de los miembros pélvicos es la primera causa. ¿Qué sucede en la tromboembolia pulmonar? Viene un coagulito que de una vena, y este coágulo, ¿a dónde va a ir? Pues de la vena pasa vena cava superior o inferior hacia la aurícula derecha,
pasa al ventrículo derecho, arteria pulmonar y se atora en el pulmón. Y de acuerdo al tamaño del coágulo es la oclusión de un vaso pequeño o grande. Y entonces va a tapar la perfusión, ¿verdad? El coagulito ya no deja que se perfunda esa arteriola o un vasito más pequeño o más grande. Pero los alvéolos de esa zona siguen ventilados, por lo tanto decimos que hay un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, porque no va a estar perfundido por el coágulo que hay. Eso es lo que va a hacer primero a nivel cardíaco, es taquicardia. Pero todo depende del tamaño del coágulo. Puede ser pequeñito y continuar embolizando, o un coágulo grandote que tape una rama principal o una arteriola importante, y entonces el paciente pues, entra en insuficiencia respiratoria. Este coágulo produce metabolitos vasoactivos. Y estos son los responsables del espasmo bronquial. Va a haber un espasmo bronquial por esto, por los metabolitos vasoactivos que se liberan en el coágulo. Por lo tanto, va a aumentar la resistencia al flujo aéreo y disminución de la distensibilidad pulmonar. Esto hay que tenerlo en cuenta también. El cuadro clínico de la tromboembolia es muy variable. El cuadro clásico grave se caracteriza por hipoxemia, taquicardia, y cuando da un infarto pulmonar, decimos que está la triada clásica, pero de infarto pulmonar, no de tromboembolia. Dolor tipo pleuritis, hemoptisis y disnea. Y esto cuando lo vamos a encontrar cuando el área del córtex seccional vascular es del 30% o más. Debe ser una tromboembolia que llamamos masiva, importante. Un coágulo del lado derecho de una vena puede llegar a la aurícula izquierda, es muy raro, excepto cuando haya un defecto en el tabique interauricular y que el circuito ya se haya invertido, es decir, pase sangre del derecho al izquierdo. Eso es rarísimo y se llama embolia paradójica, pero eso es muy raro. Es decir, que tenga una trombosis venosa y el coágulo, en lugar de ir al pulmón, pase hacia el lado izquierdo, al cerebro o a otro sitio. Entonces aquí sacamos que la triada clásica de dolor de tipo pleurítico, hemoptisis y disnea es el cuadro típico de, bueno, es la triada clásica de infarto pulmonar. Y la tromboembolia franca, importante, hay hipoxemia, taquicardia. Sin embargo, si nos imaginamos que esta trombosis puede ser importante, venosa profunda, y el coágulo no necesariamente tiene que ser un coagulote grandote, que sean muy pequeñitos, pero pueden ser muy pequeños, pero varios y frecuentes. Entonces, inicialmente, ¿qué me va a dar disnea y taquicardia? Pero que yo no voy a encontrar una causa. Por eso le comentaba a paciente con obesidad, que va a urgencias, disnea y taquicardia. Y no le encuentro una causa. Todos sabemos que en urgencia las enfermedades más frecuentes son diabetes e hipertensión y todas sus complicaciones. Esta paciente no tiene nada. ¿Qué tiene? ¿Le duele una pierna? No. Siente que tiene disnea y y le encontramos taquicardia. Porque puede encontrar una paciente con disnea sin taquicardia. Sí, a lo mejor es un problema de estrés. Pero si encuentra disnea y taquicardia en un paciente obeso sin ningún otro dato, que yo no encuentre ninguna otra causa, primero busco otra causa, No la encuentro, pensar en tromboembolia pulmonar, porque son las que se pasan desapercibido. Ahora, si me dijera esta paciente tiene disnea y le duele una pierna, pues si le duele la pierna y tiene disnea, probablemente sea, aunque el miembro pélvico no esté aumentado de intensidad, pero si le duele,
hay que buscar intencionadamente, no debe ser que sí tenga un trombo en una vena y ahí esté embolizando. Pero cuando no es típico disnea y taquicardia sin una causa específica y obesidad, buscar tromboembolia pulmonar. Tal vez eso es lo más importante porque si encuentro una paciente con disnea, taquicardia, hipoxemia, trombosis venosa, una fractura de cadera, de pelvis, cirugía de pelvis por cualquier causa, pues ahí sí hay un dato que me está ayudando a decir que de ahí está el émbolo, el trombo. Y en el electrocardiograma hay una imagen clásica, pero recordar, la imagen de Magin y White de la tromboembolia pulmonar no diagnostica tromboembolia pulmonar, lo oyeron bien, no hace el diagnóstico. Vamos a pensar qué es lo que pueda haber en el electrocardiograma. Primero vamos a ver la imagen de Magin y White. ¿Qué describió Magin y White? Magin y White describió una serie de pacientes con tromboembolia pulmonar diagnosticada por angiografía pulmonar selectiva. Obviamente estamos hablando antes de la época de la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Se hacía para llegar al diagnóstico una angiografía pulmonar selectiva. Y entonces, estos pacientes que tenían tromboembolia, él vio las características del electrocardiograma que tenía S1Q3T3. ¿Y qué es estos datos? Aquí tenemos un electrocardiograma, me dice S1, que yo voy a encontrar en la derivación de 1 una S, ahí está, mira. La R, después una R, la negativa que sigue es una S. Dice D1 a S1, que hay una S en la derivación de 1. Q3, que hay una Q en la derivación D3. ¿Dónde está? Aquí está Q en D3. Y T negativa en D3. Eso es lo único que significa la imagen de Magin y White. S1Q3T3. Pero ustedes están viendo ahí, dice que el porcentaje de todas las tromboembolias pulmonares solo constituye el 15%. Es decir, esta imagen la vamos a encontrar en los pacientes que tengan tromboembolia pulmonar francas, importante. Hace el diagnóstico, no. Si un paciente tiene un problema pulmonar crónico, podemos encontrar la misma imagen y no significa tromboembolia pulmonar. En el contexto clínico de una tromboembolia pulmonar S1Q3T3, se llama imagen de Magin y White. Si yo lo encuentro en otro electrocardiograma que tenga problema pulmonar crónico, no es imagen de Magin y White porque el cuadro clínico no es compatible con tromboembolia pulmonar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, S1Q3T3, la imagen clásica S1, una S en D1, Q3, en la derivación D3, una Q, T3, que la T está negativa en D3. Eso significa. Pero una tromboembolia importante, lo que vamos a encontrar es bloqueo de la rama derecha de esa imagen más. Aquí ustedes ven una imagen que dice RS y la T negativa. Es decir, una imagen de bloqueo de la rama derecha. Pero la S, B6, en lugar de estar ancha, está profunda. Y ustedes ven que hay una depresión del ST, cuando menos de medio milímetro. En B4, en B3, y aquí no se ve. Una lesión subendocárdica. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay un bloqueo de la rama derecha de la GIS, imagen S1Q3T3. Cuadro clínico compatible con tromboembolia pulmonar, digo imagen de Magin y White. ¿Qué es lo que sucede en la tromboembolia pulmonar? Lo que sucede es que al irse tapando los vasos a nivel de la red de la arteria pulmonar va aumentando su presión.
Y cuando este coágulo es importante o son muchos, la oclusión va aumentando más la presión de la arteria pulmonar, pero en forma aguda. Y el ventrículo derecho es el que tiene que vencer la presión, tiene que expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar. Pero como es agudo, se produce una sobrecarga sistólica, es decir, empieza a haber una lesión subendocárdica y se empieza a dilatar. Por eso es que vemos un bloqueo de la rama derecha, pero con una S profunda, no como si fuera un bloqueo. El bloqueo clásico de la rama derecha hay S impasada en B6 y aquí hay S profunda y hay una lesión subendocárdica, es decir, sobrecarga aguda del ventrículo derecho. Y en D3 estamos viendo una T acuminada, una onda P, una P alta, igual que el ABF. ¿Por qué? Pues la sobrecarga tanto del ventrículo derecho y también de la aurícula derecha. Entonces, el electrocardiograma se interpreta en estos casos de acuerdo al cuadro clínico. Sin embargo, cuando una taquicardia es menor, solo encuentro taquicardia. ¿Por qué esta paciente tiene taquicardia y no hay una explicación lógica? Taquicardia y clínicamente tiene disnea. Cuidado, no le encuentro una causa. Pensar, descartar tromboembolia pulmonar. Buscar intencionadamente presión en los miembros pélvicos, buscar una. Si yo veo el miembro pélvico aumentado de volumen, pues ya ese tiene francamente una trombosis venosa profunda. Pero a veces el dolor es solo localizado y si no lo busco a veces el paciente no me lo dice. ¿Y le duele la pierna? Ah, sí, un poquito me duele, hay que buscarla. Y a lo mejor encontramos una vena que ahí está trombosada. Pero el paciente le daba más importancia a la falta de a la disnea que a ese pequeño dolor que tenía en la pierna. Entonces, puede pasar desapercibido. Y aunque no lo tuviera, disnea y taquicardia sigue siendo tromboembolia pulmonar. Entonces, la alteración electrocardiográfica de la tromboembolia pulmonar está en relación a la hipertensión pulmonar aguda, secundaria a la obstrucción al flujo de los vasos de la arteria pulmonar, que puede ser desde leve hasta importante. Entonces, de ahí que el dato más común es taquicardia y disnea. Y ya cuando este es importante encontramos todos los demás datos. Entonces, ¿qué significa todos estos datos? Hipertensión pulmonar aguda, que puede ser solo taquicardia, imagen de S1Q3T3, hasta el bloqueo de la rama derecha del haz de His, pero con S en B6 profunda. O solo taquicardia, pero no encuentro una causa. Sobre todo cuando la tromboembolia empieza. Entonces, nos dicen que si yo encuentro dolor torácico, disnea, electrocardiograma sobrecarga derecha manifestado por S1Q3, S1Q3T3, bloqueo de la rama derecha o crecimiento del ventrículo derecho, fíjense la S profunda. Y aquí la T negativa, a veces solo encontramos T negativa por la sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque tiene que pasar la sangre sobre la arteria pulmonar. Quiere decir que el electro es variable, pero la imagen clásica Mayen y White es solo lo vamos a ver en tromboembolia pulmonar importantes. Pero si mi paciente tiene una neumopatía crónica, lo puede tener y no significar tromboembolia pulmonar. Quiere decir que tiene que ser en el contexto de cuadro clínico de tromboembolia pulmonar. La radiografía de tórax, yo digo que es un estudio cada vez olvidamos y el cual nos da muchos datos sabiéndola interpretar. Porque si me dicen tiene una tromboembolia pulmonar, lo primero que se me ocurre, mira, tómale
una angiotomografía de tórax. Y si tuviéramos resonancia magnética, una angioresonancia de tórax para ver cómo está la vascularidad. Sin embargo, la radiografía de tórax nos da datos indirectos. Uno de los más frecuentes es elevación del hemidiafragma del lado afectado, descrito que es el signo más frecuente. Algunos le llaman joroba de Hampton, joroba, quiere decir elevación del hemidiafragma del lado derecho. En una radiografía tele de tórax bien tomada. Una zona de oligoemia, ¿qué quiere decir? Una zona donde no hay vasos, la vemos un poquito más negrita y se llama signo de Westermarck. Y lo que a veces vemos ya una imagen blanca en la radiografía de tórax triangular de base externa que es un infarto pulmonar. Este es más franco. Puede haber derrame pleural, sí. Actualmente, a todos los pacientes que pensamos tromboembolia pulmonar, se le hace siempre ecocardiograma. ¿Qué vamos a buscar en electrocardiograma? Lo que vamos a es buscar sobrecarga aguda del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho y puede ser que solo el derecho o también aurícula derecha. Como este eco dice que se observa un coágulo, pues eso sería demasiada suerte que veamos en ese momento que va pasando un coágulo por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Eso realmente es rarísimo. Lo que se busca es dilatación de cavidades derechas. Y de ahí existen varios signos ecocardiograma, en el ecocardiograma, y uno de ellos es el signo de McConnell, que significa dilatación del ventrículo derecho. ¿Qué otros estudios podemos realizar cuando yo pienso en tromboembolia pulmonar? La realidad es que actualmente siempre pedimos tomografía, angiotomografía de tórax. Y en los lugares donde hay resonancia magnética, le piden angiotomografía de tórax. Angioresonancia magnética de tórax. Nosotros en el norte, como solo hay tomógrafo, pero es suficiente para que nos dé el diagnóstico. Entonces, eso pediríamos. Pedíamos, sin embargo, a veces nos pregunta para qué sirve el gamagrama pulmonar ventilatorio y perfusorio. Si dice gamagrama pulmonar perfusorio y ventilatorio, quiere decir va a haber vascularidad y ventilación. Es un método útil, no invasivo, que se usa ya cada vez menos. ¿En qué consiste? Fíjense bien. Primero se hace una prueba respiratoria. Y aquí lo estamos viendo en esta imagen. La ventilación la estamos viendo muy bien. Y siempre se toman las siguientes placas. Una anterior, AP, una posterior anterior, oblicua posterior derecha y oblicua posterior izquierda. Las cuatro. Y después se le inyecta un gamagrama. Todos sabemos que los gamagramas nos sirven para ver perfusión. Entonces, fíjense, aquí decimos, ¿está bien ventilado el pulmón derecho? Sí. Pero ¿qué pasa con la perfusión? No hay perfusión del lado derecho. Hay una alteración entre la ventilación y perfusión, que la debo de observar en los cuatro cortes. A ver, vamos a ver, fíjense, aquí está. Posterior anterior. Aquí está el pulmón derecho, fíjense. El, el gamagrama o la perfusión. Está tapado algún vaso importante del lado derecho. Oblicua posterior derecha. Nuevamente el pulmón derecho tiene hipoperfusión. Nuevamente, oblicua posterior izquierda, nuevamente el pulmón derecho. Y esto quiere decir que anteriormente, cuando no se contaba con angiotomografía, se contaba con el gamagrama, perdón, se llama gamagrama pulmonar ventilatorio perfusorio, para comparar. ¿Cuál es el problema de este estudio? Si el paciente tiene problemas de la ventilación, tiene un problema pulmonar crónico,
nos va a dar falsa positiva, entonces no podemos valorar. ¿Por qué? Porque si la ventilación está mal y la perfusión mal, pues no hay cómo compararlo. Todavía en algunos hospitales se usa, pero cada vez menos. Por ejemplo, en el norte no hay, pero no nos preocupa, tenemos angiotomografía de tórax. Y actualmente para ver trombosis de miembros pélvicos, ¿qué hacemos? El Doppler. Esta imagen la puse por curiosidad. Ya no hacemos, ¿verdad? La venografía de miembros pélvicos. Ahora, ¿qué se hace? Doppler del miembro pélvico que sospechamos que esté afectado. Aquí vemos, aunque esta es una arteriografía selectiva, lo mismo podemos ver en la angiotomografía. Wow. Aquí vemos que este vaso, fíjense, no se continúa. Ya la arteriografía selectiva a nivel pulmonar y realmente solo en algunos hospitales se hace, ya es más raro que se haga. Ahora hacemos angiotomografía, pero así se ve igual. Se ve un vaso que le llaman amputado o en forma de lápiz. Aquí se ve un defecto, ¿verdad? Un coágulo aquí otro. Así se ve. La arteriografía selectiva es muy raro ya que se haga en la mayoría de los hospitales. Sí se hace en los hospitales de alta especialidad ocasionalmente, previa angiotomografía. Conclusión, podemos decir que la causa más frecuente de tromboembolia pulmonar son trombosis venosa profunda, que puede ser obvia o pasar desapercibida, lo cual nos va a dar coágulo que va a tapar parte de la circulación pulmonar, que el coágulo puede ser desde microcoágulo hasta un coágulo mayor, y por lo tanto nos va a dar hipertensión pulmonar, sobrecarga las cavidades derechas del corazón. Y al sobrecargar las cavidades derechas del corazón, por eso allá se le hace un eco para ver sobrecarga aguda del ventrículo derecho. La imagen clásica S1Q3T3 es válida solo en el contexto clínico de tromboembolia pulmonar. Las imágenes radiográficas clásicas que vemos en una radiografía serían una imagen blanca en una radiografía triangular de base externa constituye el diagnóstico de infarto pulmonar. Son imágenes triangulares de base externa que en radiografía la vemos color blanco. Y siempre recordar todos los factores de riesgo cardiovascular como son fracturas de pelvis, de cadera, cirugía de pelvis. Y si un paciente no se mueve, se trombose. El tratamiento, pues se le puede dar antiagregación plaquetaria o fibrinolítico. Todo depende del tiempo que haya pasado de los datos clínicos. Es decir, se puede usar algún fibrinolítico, en algunos casos, unos médicos lo emplean, otros no. Y si no, se le dan anticoagulantes, cuando menos por 3 meses y después se baja la dosis. Entonces, ¿alguna pregunta de tromboembolia pulmonar? Son datos generales, pero tal vez lo más importante de tromboembolia pulmonar. Si ahorita vamos a cualquier hospital, vamos a ver que muchos pacientes tienen, con factores de riesgo de tromboembolia, tienen enoxaparina 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Por qué? Porque se emplea ya mucho la profilaxis para evitar tromboembolia pulmonar. Doctor, ¿y cuáles son las indicaciones para realizar el Doppler? El Doppler, si tú tienes dolor en una pierna, aumento de volumen de una pierna que pienses que es una trombosis venosa profunda, hay que hacerle Doppler. Por problemas venosos, claro, por problemas arteriales, pues también insuficiencia arterial crónica o aguda del miembro pélvico también lo puedes hacer. O sea, el Doppler es para ver patología vascular, que puede ser de arterias o venas. Gracias, doctor. Sí. Bueno, mañana ya empezamos con miocardiopatías. El último tema de
Ya casi terminamos. Nos veremos mañana a la misma hora. Hasta luego. Sí, doctor, muchas gracias. Tenga muy Hasta buena tarde. mañana. Gracias. Buena tarde. Nos vemos. Buenas tardes.